¿Cómo estáis? Charlies, bienvenidos una semana más al nuevo informe de campaña sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos. No solo las presidenciales, hay muchísimas otras cosas de las que quiero hablar en esta nueva edición del informe de campaña, pero nos vamos a centrar en el estado de Carolina del Norte, North Carolina, que va a ser uno de los estados determinantes a muchos niveles. Es un estado que en su momento ganó Obama. Ya hablaremos un poco más adelante sobre por qué se produjo aquello, pero que Clinton perdió en 2016 y que este año vuelva a estar en juego, no solo en las presidenciales, como decía antes, sino también a nivel de la carrera senatorial, y además va a ser también muy interesante a nivel de distritos porque ha pasado una cosa en los últimos 2 años en lo que tiene que ver con las carreras al Congreso, por el tema del dibujo de los distritos. Para que los que no sepáis qué es esto exactamente, los informes de campaña son análisis más a nivel de demográficos, de encuestas, de cómo se están moviendo los estados a nivel ideológico y qué nos dice eso sobre la carrera presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Así que vamos a pasar primero a hablar de Carolina del Norte. ¿Qué es Carolina del Norte? ¿Por qué nos interesa tanto? Es un estado, como veis, justo muy cerca de lo que es el sur estadounidense histórico, que fue los estados que se separaron de los Estados Unidos por todo el tema de la esclavitud, la secesión y la posterior guerra civil. North Carolina estaba entre ellos. Ahora también es importante para entender un poco la historia del estado, pero eso ya pasaremos un poco más adelante. Que os quería enseñar un poco cosas interesantes que me gustan mucho sobre el estado, más a nivel geográfico. Yo he pasado por Carolina del Norte porque una vez hice un road trip desde Boston, o sea, desde aquí arriba, hasta Texas, que está a tomar por viento, hasta aquí, hasta San Antonio. O sea, todo esto me lo hice como en una semana y pico en coche. Y pasé por Carolina del Norte porque me habían hablado muy bien de esto que veis aquí, que son los Outer Banks, que esta es una zona muy turística de aquí del estado de Carolina del Norte. Tiene esta pinta, es precioso. Es una línea súper pequeñita de costa, ¿vale? Entonces tiene casas. Hay veces que tiene casas como a los dos lados, porque es casas por aquí, tanto por esta parte de la izquierda como por la derecha, playas extensísimas, a veces con demasiadas olas. De hecho, Carolina del Norte es una de las zonas que más se vio afectadas por todos los últimos huracanes que han atentado contra la costa estadounidense. Y de hecho, una de las ciudades que más me gustó cuando estuve en Carolina del Norte fue Wilmington, que es esta que veis aquí, que tiene un paseo marítimo, bueno, un paseo del río más bien, porque Wilmington está aquí abajo. ¿Dónde está Wilmington? Aquí abajo. Justo, entonces tiene toda esta parte del río, que tiene una zona bastante bonita, llena de restaurantes y de bares. También tiene los barcos estos míticos de las novelas de Mark Twain. Lo que más me gustó de la ciudad, que parece una tontería, pero ya conforme te vas acercando al sur estadounidense, ya vas escuchándolo un poco más, que son los móviles. Es muy típico del sur. Yo lo vi sobre todo a partir de Wilmington y conforme iba bajando en estados como Alabama, como Georgia, sobre todo en Nueva Orleans, en Luisiana. Me encantaba porque cuando hacía viento por las noches eran como noches así de primaverales, que hacía muy buen tiempo. Le daba un toque mágico a cuando paseabas por esas ciudades que son así también bastante idílicas con las... Y luego la otra parte importante de Carolina del Norte, que yo no he visto tanto, es, por ejemplo, el Charlotte Motor Speedway, que es una de las pistas de carreras más importantes de la región. Y luego también Fort Bragg, que ya hablaremos de Fort Bragg porque es una parte indispensable de lo que es Carolina del Norte para entender bien el estado. Vale, para ahora ya sí ya... Vamos a pasar a lo que es lo que nos interesa, el meollo de la cuestión, que es la política. Siempre una de las cosas que tenéis que hacer si os encanta la política estadounidense es seguir a este periodista de aquí, Dave Weigel, del Washington Post. Es un puto crack. Yo lo conocí en Iowa además porque yo le admiro desde hace bastantes años y cuando le vi le reconocí enseguida, por supuesto, gracias a ese bigote que se gasta. Y entonces él tiene estos análisis que está haciendo de los diferentes estados, que me parece una forma muy inteligente de explicar cómo funcionan a nivel de demográficos, porque como veis en este mapa de aquí, él ha dividido Carolina del Norte en 6 estados diferentes, ¿vale? Así que ahora, sobre todo a través de lo que son los distritos congresionales, vamos a analizar un poco los demográficos de cada parte, de cada región, y también el factor ideológico que va a decidir las elecciones de noviembre en lo que es el estado de Carolina del Norte, que es un estado que reparte 14 votos electorales. Además, Carolina del Norte es un estado muy interesante a nivel ideológico porque a lo largo de prácticamente desde después de la guerra civil votaba consistentemente demócrata, pero después, como respuesta a la firma de la Ley de Derechos Civiles de Lyndon B. Johnson, que fue un presidente demócrata, lo que es la ciudadanía de Carolina del Norte se desplazó
y lo que hizo fue empezar a votar por candidatos republicanos a la presidencia. Salvo la excepción de Jimmy Carter en 1976, me parece que es. Luego siempre votó Carolina del Norte por presidentes republicanos. Eso hasta que votaron por George Bush en 2004 y luego ya por Obama en 2008, que fue ese cambio. Lo que consiguió Barack Obama es motivar a todos esos votantes afroamericanos y de minorías, que más adelante veréis por qué es una parte de la ciudadanía tan importante en Carolina del Norte. Pero como decía antes, esa división ideológica que había en Carolina del Norte, curiosamente, era entre el oeste y el este del estado de Carolina del Norte. Entonces, todo lo que veis aquí que pone Eastern North Carolina, el Black Belt, pero era como toda esta parte de aquí era demócrata y luego toda esta parte republicana. Y luego, conforme han pasado los años, lo que ha pasado es, ha dejado de ser Carolina del Norte un estado dividido ideológicamente entre este y oeste, a ser un estado dividido ideológicamente entre ciudades y zonas urbanas, que es como llevo hablando desde los últimos, pues desde hace 4 años, sobre todo tras la victoria presidencial de Donald Trump, que esa división rural-urbana se ha acentuado todavía más y es algo que hemos visto replicado en otros muchos países, de forma más prominente Reino Unido. Y yo creo que la forma mejor de verla es este mapa presidencial de Carolina del Norte en 1960 entre Kennedy y Nixon. Veis aquí la división abrumadora entre el este del estado, que votó demócrata, y el oeste, que votó por Nixon, republicano. Y sin embargo luego te vas a las elecciones de 2008 entre Barack Obama y John McCain y está súper ajustado el estado, y sin embargo la división ideológica está mucho más centrada en las ciudades. El Black Belt, pues como tiene, ya lo explicaré ahora, pero tiene un demográfico mucho más marcado entre afroamericanos, votó más por Barack Obama. Toda la parte de Raleigh, que es la capital del estado, está aquí arriba, votó por Barack Obama también, que ahora explicaré también por qué esta zona es tan demócrata y más que nunca. Y luego en Charlotte, todo lo que es esta parte del oeste, que son las laderas de las montañas Apalaches, que las montañas Apalaches es como una región de Estados Unidos que va desde el norte, casi desde desde los Grandes Lagos hasta más o menos el estado de Georgia, me parece que toca, no sé si incluso un poco del norte de Mississippi y de Alabama, pero que es una región que a nivel cultural se diferencia mucho del resto del país y que en este caso pues son zonas con un montón de población blanca y que votan consistentemente republicano. La única razón por la que veis algunas partes azules es porque hay universidades, y ya sabemos que los estudiantes universitarios suelen votar más progresista, por tanto más demócrata. Y luego la ciudad de Asheville, que está aquí en este condado de aquí. Lo que me interesaba es hablaros de esa división, ¿no?, tan marcada entre esos votantes demócratas de la parte este del estado, que luego con Lyndon B. Johnson, que fue el presidente que sustituyó a Kennedy tras su asesinato, pues luego con la firma de la Ley de Derechos Civiles, pues hubo un cambio muy radical. Lo que he leído que me parecía muy interesante es que toda esta parte de las montañas Apalaches, más cerca de la frontera con el estado de Tennessee, que hace frontera aquí, eran más cercanos a lo que es la Unión. Es decir, cuando se produjo la secesión de los estados del sur, de los estados confederados, esa parte era más cercana a lo que era la Unión, los estados que en este caso pues defendían a Abraham Lincoln y a la abolición de la esclavitud. Vale, pues ahora ya pasando a lo que son, vamos a hablar un poco más en profundidad de qué es lo que nos interesa conocer de estas regiones de Carolina del Norte de cara a las elecciones. Una de las partes más fascinantes tiene que ver con el triángulo. Esto se llama como el Research Triangle, el triángulo de investigación, y es así porque coinciden 3 universidades distintas, que sería Durham University, Chapel Hill, y luego creo que es North Carolina State University, me parece que esas son las 3, y esto lo vamos a ver aquí. Esto es el distrito 2 de Carolina del Norte, ¿vale? Esto es el distrito 2, veis que está la ciudad de Raleigh, aquí está Durham y Chapel Hill. No está cogiendo todo el triángulo del que estoy hablando, pero aún así coge mucha parte del mismo. Y lo importante es esto de aquí. Eso que veis en azul oscuro significa gente que es mayor de 25 años y tiene un graduado universitario. Por encima del 50% es una puñetera barbaridad. Y esta parte del electorado, lo que es la clase profesional, la clase con estudios universitarios, son los que de forma más marcada han cambiado su voto desde los republicanos hacia los demócratas. Es algo que se ha visto de forma más acentuada en lo que son los suburbs, ¿no?, que son esas zonas que ahora veremos más en profundidad, que son esas zonas más residenciales fuera de las ciudades donde vive la clase profesional blanca, en su mayoría. Pero bueno, de todas maneras, en lo que es el triángulo de investigación de Raleigh, Durham y Chapel Hill, aquí lo que vemos es también una población
bastante diversa, ¿no? Vemos que el 20%, casi el 20% de la población es afroamericano. Aquí en verde lo veis, cómo se concentra en algunas partes del este del Distrito 2, en lo que es la ciudad de Raleigh. Luego también aquí arriba a la derecha veis que estos son la población latina, un 10% que entra dentro de lo que es la media de la población hispana latina en el estado de Carolina del Norte. Y aquí a la izquierda la población asiática. La población asiática yo creo que es desproporcionadamente, tiene más estudios universitarios que el resto de minorías y sobre todo de la mayoría blanca. O sea, es una locura la diferencia que hay con respecto al resto, y el hecho de que aquí haya un 7%, ellos también es una minoría que vota más demócrata que republicano, entonces al final eso se nota mucho en lo que vienen siendo las elecciones presidenciales y elecciones de Congreso y Senado. ¿Por qué os quería hablar del Distrito 2 de Carolina del Norte? Pues por una cosa que es esto que vamos a ver aquí, también en un artículo del Washington Post. Esto es el mapa que las cámaras legislativas del estado de Carolina del Norte dibujaron después de la ola del Tea Party de 2010. En 2010, ¿qué pasó? Barack Obama ya era presidente después de 2 años y entonces lo que pasó es que hubo pues, una revolución populista en la derecha, mucho más conservadora, sobre todo pues, a nivel fiscal, a nivel social de conservadores, y eso provocó una ola de nuevos congresistas y también de nuevos votantes republicanos que cambiaron el color de un montón de cámaras legislativas en todo el estado. O sea, en todo el estado y en todo Estados Unidos. Pues el hecho de que cambiara de color y que cambiara de manos lo que es el control de las cámaras legislativas de Carolina del Norte, lo que provocó es que después de que se hiciera el censo de 2010, es decir, el censo de 2010 lo que hizo es hacer un cálculo de toda la población que vive en Estados Unidos. A partir de ese momento le dices a Carolina del Norte, a vosotros os tocan, que son 13 distritos, porque tenéis pues tantos millones de personas. Pues como tenéis 13 distritos, tenéis que hacer un dibujo y dividir vuestro estado en 13 distritos que cada uno de ellos albergue a 780.000 personas. Más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Que los republicanos lo que hicieron es un mapa que les beneficiara mucho políticamente. Como veis en ese mapa usado en 2018, pese a que los demócratas ganaron en torno al 50% de los votos, solo se llevaron 3 congresistas con respecto a los 10 que se llevaron los republicanos. Entonces lo que decidieron los jueces, los juzgados, es que lo que habían hecho los republicanos es dividir de forma quirúrgica a nivel racial los distritos congresionales del estado de Carolina del Norte. ¿Y cómo se hace esto? Esto es la hostia. Esto es lo que se conoce como gerrymandering, ¿vale? El hecho de que dibujes un distrito de la forma que más te guste para que te beneficie políticamente, ¿vale? Entonces, como os decía antes, es muy importante esa división rural-urbana, ¿no? Entonces, si las urbes votan más por los demócratas, ¿qué es lo que te interesa hacer? Que ningún distrito coja solo a una sola ciudad, porque de esa manera el voto de esa urbe va a ir a lo bestia hacia los demócratas y por tanto los republicanos no van a tener ninguna posibilidad. Mirad aquí lo que pasa con Durham. Durham, pum, dividido en 2. Mirad lo que pasa en Greensboro, pum, dividido en 2. Y luego me voy y cojo toda esta parte al oeste del estado. Fayetteville, lo mismo, ¡fum!, dividido en 2. Me lo cargo y ya me beneficia políticamente para ganar el 9, el 8, para ganar el 6, para ganar el 13, incluso para ganar el 5 aquí, que en este caso también corta algunas de las ciudades que hay entre las zonas bastante pobladas entre Winston-Salem y Greensboro. O sea, alucinante. Y en el caso de Charlotte, lo que haces también es coger toda la ciudad para que luego pues puedas rascar los votantes republicanos más de los suburbs ricos que hay en las zonas, en las afueras de la ciudad de Charlotte. Y luego el otro aspecto interesante, que aquí lo vamos a ver, esto es lo que os decía antes del el Black Belt, que es el cinturón negro, que ahora os explicaré por qué se llama así, pero aquí hay mucha población afroamericana y por tanto mucho votante demócrata. Entonces lo que hicieron fue cortas Durham y luego te coges toda esta población negra que vota demócrata de aquí del norte del estado, y así de esa manera te aseguras que el distrito 3, que coge todos los Outer Banks, sea republicano, y que el 2, que coge todas las afueras de Raleigh y las afueras de Fayetteville, aquí no sé si coge parte de Fort Bragg, que ahora explicaré lo que es, pero bueno, que te aseguras que el 2 también sea. O sea, es una jodida locura de gerrymandering, de los peores que se han dibujado jamás, y por suerte, los juzgados terminaron diciendo que esto no valía de nada y que había que redibujarlo. Entonces, lo que ha pasado es que se ha dibujado un nuevo mapa y ahora tenemos esto de aquí, ¿vale? Así que ahora vemos que hay 4 estados que pintan un poco más demócratas, que serían el 1, el 2, el 4, el 6 y el 12, y luego todos los demás que pintan más republicano.
Y en el caso del 2, veis que aquí pues coge toda la parte de Raleigh y el 4 también coge todo lo que es la otra parte del triángulo de investigación. Y son demócratas porque esa es una parte de la población que, como os decía antes, que a nivel de demográficos se ha movido mucho más hacia la parte demócrata. Y esto es... El antiguo mapa tenía esta pinta a nivel ideológico, es decir, que tenías todos estos distritos que se inclinaban más del lado republicano y solo 3 que eran muy demócratas, y luego, sin embargo, ahora con este nuevo mapa tienes unos 4 o incluso 6 distritos que están un poco más disputados. De hecho, estos van a estar bastante disputados, menos el 7 en 2020, y luego 2 asegurados demócratas y 5 asegurados republicanos, aunque bueno, el 11 es especialito por algo que ya comentaré un poco más adelante. En fin, eso es lo que os quería comentar sobre el Distrito 2, pero luego lo que tiene que ver con las zonas más, esa división rural, urbana, yo creo que se ve mejor con otros distritos como este, por ejemplo, de Greensboro, y que toca también la parte de Winston-Salem, ¿vale? Que lo vamos a ver aquí. O sea, bueno, esto es el mapa de Carolina Norte el general. Y luego, si nos acercamos un poco más, vemos aquí que está Winston-Salem, Greensboro, High Point. O sea, es una zona bastante urbanizada, con muchos suburbs en lo que son los alrededores de las ciudades. Ya he explicado muchas veces en estos vídeos que en realidad en Estados Unidos, ciudades de medio tamaño como pueden ser estas dos, tienes una zona financiera del centro, donde hay unos cuantos edificios grandes, donde se concentran pues las oficinas de lo que son esas ciudades, pero luego es todo mucho más expansivo, con regiones de suburbs y demás, ¿vale? Entonces aquí lo vamos a ver ahora, que esto es un mapa físico, está todo aquí bastante urbanizado, pero ya os digo que esto es más suburbs que otra cosa. Aquí vemos la división racial, que hay un 32% de población afroamericana, que es bastante alto con respecto al resto del estado, un 10% de población latina, que es más o menos en torno a lo que es la media del estado, y luego asiáticos 4%, que sin más. De educación, veis que aquí que hay algunas zonas con bastante población con estudios universitarios, pero que luego tienes todas estas regiones de aquí que mucho menos. Y ahora veréis cómo eso se corresponde con la votación. Esto es cómo votó esa parte de Winston-Salem y Greensboro en 2016. Es decir, que tienes aquí todas estas zonas del centro de la ciudad que son más afroamericanas. ¿Veis aquí esto que está en verde oscuro? Aquí en lo que es el noroeste de Winston-Salem y lo que es el este de Greensboro. Pues ahora te vas aquí al mapa y se corresponde exactamente con el voto demócrata que tienes aquí y con el voto demócrata que tienes aquí. Luego también vemos que a nivel de educación aquí hay una parte súper azul, ¿vale? Y eso vemos que aquí es rojo, pero muy justito. Eso es exactamente el tipo de suburb de gente con estudios universitarios, clase profesional blanca, porque veis que aquí, que lo que son estas zonas de aquí arriba, de aquí arriba y de aquí arriba no tiene mucha población hispana y mucha población afroamericana, es decir, que todo esto de aquí es población, clase profesional blanca, y por tanto, toda esta zona de aquí veremos que en 2020 va a tirar más del lado demócrata. Ahí vamos a ver más votos demócratas. Y eso es lo que le interesa a Joe Biden, es decir, si la participación y la tendencia es muy positiva en los suburbs de clase profesional blanca hacia su candidatura, lo vamos a ver en este tipo de condados y de distritos congresionales. Así que este, como digo, es otro distrito congresional que va a estar muy disputado en las elecciones de noviembre. Entonces, ahí se ve un poco la división, lo de suburbs, zonas urbanas y cómo afecta el hecho de que haya más población afroamericana o latina. En este caso, os quería enseñar el 8 por esta parte de aquí. Esto de aquí es Fort Bragg. Y Fort Bragg es esta parte de aquí, que es una base militar, una de las mayores bases militares del mundo, que esto lo pondrá aquí, 57.000 militares, personal militar, que viven en esta parte de aquí, que es el Fuerte Bragg, que de hecho tiene el nombre de un militar de los Estados Confederados, lo cual sigue siendo polémico hasta la fecha. Y entonces aquí, está aquí como veis un museo de la 82 aerotransportada. O sea, muchísimos de las unidades históricas más míticas del ejército estadounidense, como veis aquí a la derecha, aquí abajo de mi jeto, tienen su base en Fort Bragg. Y eso lo que significa es que hay muchos veteranos votando en esta parte del estado. Pero en cualquier caso, vais a ver, lo que se ve en esta región es que tienes una parte muy urbanizada de Fayetteville, que también lo vamos a ver que hay más concentración de la población afroamericana y de la población latina, aunque no demasiado. Y luego también que hay muy poca población con estudios universitarios, salvo en lo que son los suburbs de Charlotte, porque esto se extiende, como habéis visto antes en el locator, que este distrito es enorme, ¿no? Y coge muchísimo terreno. Coge esta parte de Fayetteville y luego se va al extremo oeste con la ciudad de Charlotte.
Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Pues que aquí vemos, veis aquí está Fayetteville, Fort Bragg es esta parte de aquí, que es leve rojo, pero no demasiado. Veis ahí que es un poco, solo un poquito rojo aquí, que esto sería la parte de Fort Bragg. Me parece que también se extiende por esta zona de aquí. Pero luego todo lo que es las zonas más rurales, menos esta parte de aquí del sur del estado, que eso no os interesa porque en realidad el 8 va por esta parte de aquí arriba, pero todo esto que es más rural es tremendamente rojo. Así que eso es lo que os indica la división rural, urbana, republicano-demócrata de la que os hablaba antes y que será tan clave. Y donde ya sí que se ve de forma mucho más extrema es en el 11, que el 11 es un distrito que toca las montañas Apalaches y que nos interesa por un hombre que muchos conoceréis, que es Madison Cawthorn, del que hemos hablado antes en este canal de Twitch. Pero vamos, que toca zonas muy rurales de las montañas Apalaches, lo vamos a ver aquí en el mapa físico, es decir, todo un montón de montañas aquí, todo lo que son las laderas. La parte más urbana toca la ciudad de Asheville y todo zonas universitarias que hay aquí al sur del estado y en la ciudad de Asheville. Como veis, muy blanco, o sea, es una región súper blanca, solo un 6% de población latina, solo un 4% de población afroamericana, un poco de nativos americanos, pero es un 1,4%, eso es irrisorio. Y luego también de gente con estudios universitarios, salvo en lo que son esos centros universitarios que os decía, muy poco. Y eso es lo que nos traslada a un mapa de las siguientes características, que es una división increíble entre lo que es la zona urbana súper concentrada de Asheville y luego todo el resto, extremadamente rojo. Creo que esto es la frontera, esto ya es Tennessee, es decir, que la frontera con Carolina del Norte es esto de aquí. Pues yo creo que con eso ya nos hemos hecho una idea de cómo pinta Carolina del Norte a nivel de distritos y de división urbana y demás. Para enseñaros un poco, aquí me he guardado unos cuantos suburbs de lo que son las afueras de Charlotte. Esto es la ciudad de Charlotte y este es el condado de Union County, que será uno de esos condados de suburb que han votado históricamente republicano, que todavía se espera que sigan votando un poco más republicano. Diría que es el condado más rico de todo el estado. Sí, lo vemos aquí, que esto es el median income, o sea, los ingresos de media por hogar, y aquí vemos que Union County, justo en el extremo sur del estado, al lado de Charlotte, $75,000 de media, es decir, lo más alto. Junto con esta parte Wake County, que el condado de Wake es la zona que está cerca del triángulo de investigación, es decir, donde también se concentra población de la clase profesional blanca, pero en este caso más cercano a lo que son las universidades y por tanto un votante bastante más demócrata, más progresista, ¿no? Pero como digo, Union County de los más ricos. Bueno, este me ha hecho bastante gracia porque era como un suburb muy nuevo, que indica también el crecimiento de población que está viviendo un estado como Carolina del Norte, que es uno de esos estados que a nivel industrial está transformándose desde hace bastante tiempo. Carolina del Norte era más famoso por el tema de la industria del tabaco, de las granjas de tabaco. También tenía poultry, que eran mismo, no sé, ganadería, pero en este caso de aves de corral, porque también tienen muchas plantas de procesamiento de carnes y demás. De hecho, aquí vamos a ver, tengo unas cuantas pestañas abiertas. Tiene una parte manufacturera una industria aeroespacial bastante importante. Aquí veis algunas de las empresas que tienen. También tienen, como os decía, de procesamiento de carnes, como veis Campbell's, Tyson es súper importante, Smithfield también es enorme. Luego también tienen de muebles, compañías de muebles, y el último que tenía era de coches, Bridgestone, Continental, Goodyear, o sea que tienen a nivel industrial, han conseguido cambiar mucho a lo largo de los últimos años. Google, por ejemplo, también tiene oficinas en Carolina del Norte, y entonces, como digo, es una transformación que ha ido viviendo el estado a lo largo de los últimos años. Entonces, Union County, como digo, uno de esos condados que va a cambiar muy rápido, y entonces eso se ha visto en cómo estos nuevos suburbs, pues que de repente se han construido muchísimos más. Este color yo creo que es porque todavía están construyendo. Sí, aquí, efectivamente, ¿veis? Que están construyendo nuevas casas. Pues todos estos nuevos suburbs así tan bonitos, esto es un poco indicativo de la transformación que está viviendo el estado de Carolina del Norte. Y de gente pues cada vez con más pasta, con más estudios universitarios, que peligrosamente para los republicanos están trasvasándose hacia los demócratas. Y luego lo otro que tenía es que he visto un puñetero suburb que me ha acercado porque estaba buscando ver cuál era la zona más rica de todo el estado, y he visto unas casas de locos. He visto que Marvin, por aquí, esto era de las zonas más ricas de todo el estado, y entonces me he acercado aquí, he visto que había un campo de golf muy bonito, y mirad el tamaño de estas casas. O sea, ¿sabes cuándo te tienes que dar cuenta que un distrito o un condado o lo que sea es rematadamente rico? Cuando no puedes meter el Street View. Cuando no puedes meter el Street View, que no te deja, ahí te das cuenta.
pues no sé si por algunas movidas de privacidad, pero mirad qué casas, por favor. Es una locura, si estos son mansiones. Y ya verás, algunos no tienen ni piscina. Con el dinero que tienen no se ponen piscina. Yo no sé si son subnormales. Y mira que Carolina del Norte hará... Joder, mira esta casa tú. O sea, por favor. ¿Puedo girar? Yes. Yes. En fin, será piscina de interior. Pues también. Joder, es que mira, ¿cuántas casas tiene aquí? Que bueno, que esto no es Calabasas en California, pero coño, que es la hostia. Porque a veces no pensamos en eso, pero es que en Estados Unidos hay un huevo de dinero. Tú te vas a los suburbs de Atlanta, que ya lo veremos cuando haga el informe de campaña de Georgia, y es de locos las casas que tienen allí, tío. Madre mía. Bueno, y ahora, porque no me quiero meter más en profundidad con este tema, porque ya conforme ves 2 ejemplos, ya entiendes un poco cómo va el resto. El cambio de Carolina del Norte a nivel ideológico sigue la tendencia que sigue el resto del país, y es que conforme la población tiene más estudios universitarios, se ha ido pasando al Partido Demócrata, y la gente con menos estudios universitarios pues ha abrazado más el discurso populista, en este caso de Donald Trump. Y es una tendencia pues, que se ha acentuado conforme han pasado los últimos 4 años. Y lo vimos en 2018, que se construyó el muro rojo de Donald Trump en las zonas rurales. De hecho, lo que ocurrió en estados como Carolina del Norte es que se levantó un muro rojo todavía mayor en lo que es la zona de las Apalaches, y sin embargo, en zonas como el Triángulo de Investigación de Durham, Chapel Hill y Raleigh, lo que pasó es que el muro demócrata también tuvo una relevancia muy importante, y esa es la razón por la que los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes, porque hay muchos distritos de suburbs que históricamente eran muy republicanos y que sin embargo ahora han cambiado de manos, pero sin embargo en lo que respecta a los senadores, a los estados, ahí eso fue más difícil. ¿Por qué? Porque los demócratas en general en 2018 defendían muchos más escaños de los que atacaban, y como los defendían en estados como Missouri, como Dakota del Norte, pues ahí tienes esa población rural sin estudios universitarios que votó muy republicano. Entonces, al final, esos demócratas que defendían escaños en estados más rurales, y es la razón también por la cual este año tenemos una tendencia ideológica que favorece a los demócratas, porque ellos no se juegan tantos escaños en el Senado, y los republicanos, en cambio, sí que juegan a la defensiva en estados cambiantes a nivel de demográficos, como he ido analizando ahora en Carolina del Norte, como la propia Carolina del Norte, que ahora lo veremos, como Georgia, como Texas, como Iowa incluso, podría decirse, aunque Iowa es muy muy rural, tiene una zona de suburbs cerca de algunas ciudades, como puede ser Des Moines, que también es se ha ido mucho hacia el lado demócrata. Vale, entonces ahora vamos a ir a hablar de la carrera al Senado. Bueno, pues este es Cal Cunningham, que es el candidato demócrata al Senado por Carolina del Norte. Recordad, un candidato al Senado tiene que ganar a nivel estatal, es decir, tiene que conseguir lo mismo que el presidente. I've been listening to folks all over North Carolina. Too many who are a busted water heater away or a rent check away from falling into debt. They're having a hard time paying for insulin, their asthma inhalers, the cost of prescription drugs in general. And then entire swaths of North Carolina have been set back, communities hit by flooding and the storms that have hit our state. Somebody's got to do something about it. That's why I'm announcing for United States Senate to take on the political corruption that's standing in the way of progress, and politicians like Thom Tillis who are part of the problem. So my campaign is going to be a little different. I'm going to go places that Democrats don't always go, and I want to hear your story. And as I hear your story, I'll reflect on where I've come from. My story starts in the small town of Lexington, in scouting and in church and in youth group. It's where my parents taught me about hard work, about fairness and equality, and about including others in what we're doing. The lessons that I learned from my dad are ones that I'm passing down to Caroline and to Will. Military service is a big part of my family. I understand what safety and security means to this state. After 9/11, I joined the Army Reserves and served 3 tours, including in Iraq and Afghanistan, where as a military prosecutor, I took on corrupt government contractors and waste. In this race for Senate, it's time for somebody who will stand up and fight to build an economy that works for everybody, for the health care that each family deserves, and to reform the corrupt political system in Washington. North Carolinians are hardworking, common sense, decent, and stubbornly independent people.
and you deserve to be represented by somebody who gets it. Muy bien, Cal Cunningham, muy bien. Lo fuerte de Cal Cunningham es que, a diferencia de Biden, a lo largo de los últimos meses había conseguido mejores cifras en las encuestas con respecto a Biden. Con respecto a Thom Tillis, que es el actual senador republicano, que no es una figura demasiado popular porque solo ha servido durante un mandato. Sabemos que los mandatos en el Senado son de 6 años, es decir, que lleva desde 2014, ganó en esas elecciones de medio mandato del segundo mandato, en este caso valga la redundancia, de la presidencia de Obama, es decir, Obama fue reelegido en 2012 y en 2014 es cuando perdió el control del Senado. En este caso, pues Thom Tillis ganó uno de los escaños por Carolina del Norte. Vamos a ver a Thom Tillis, pero ya os digo que no es un tío especialmente carismático, y Cal Cunningham durante muchos meses parecía que había conseguido el favor del electorado, por encima, como digo, incluso de Joe Biden, pero creo que ha terminado ocurriendo, por lo que he estado viendo en las tablas de las encuestas, es que al final ese votante republicano que estaba indeciso, al final ha acabado diciendo, oye, pues sí, voy a votar a Thom Tillis en las elecciones, qué demonios, ¿no? Rental houses in Louisiana, trailer parks in Florida and Tennessee. We moved 7 times before I was 16, living paycheck to paycheck. I grew up with strong parents and humble people and humble places, and I take a little humility to the U.S. Senate, where it's in short supply. I'm Thom Tillis. My job is fighting for your job. We will build this economy back, and I'll remember who needs it the most. I'm Thom Tillis. I approve this message. Not bad. Veo aquí que el Lincoln Project ha hecho un anuncio sobre el Lincoln Project, que sabéis que es este proyecto, grupo de rinos que se llama, que es Republican in Name Only, republicanos solo en el nombre, pues que son republicanos desencantados con la, según ellos, deriva populista del Partido Republicano por culpa de Trump, y lo que están haciendo en estos últimos 2 años es ir a saco en contra de Trump, pero sobre todo contra todos sus aliados en el Capitolio, y eso tiene que ver especialmente con senadores como Lindsey Graham de South Carolina o con Thom Tillis de Carolina del Norte. En este caso, este anuncio no lo he visto, pero vamos a ver qué es lo que cuenta. What do you call a man who sits silently while Donald Trump cut funds for education? Cuts that will put North Carolina kids further behind. What do you call a man who won't speak out against atrocities at the border, who watches as children are torn from their mother's arms and locked in cages? What do you call a man who supports Trump's record cuts to Social Security, Medicare, Medicaid, and disability? Cuts that will devastate North Carolina seniors and harm North Carolina families. What do you call a man who doesn't just accept Trump's corruption, doesn't just dismiss his criminality and addiction to foreign influence, but votes for it, applauds it? What do you call a man like this? You call him Thom Tillis. There are many other things Thom Tillis deserves to be called, but senator is not one of them. Dos cosas que comentar sobre estos anuncios. Una de las cosas que dice Cal Cunningham en su anuncio es que los votantes de Carolina del Norte son muy independientes. Y tiene razón. Hay una cosa que os quería enseñar que no os he enseñado, que es esto de aquí, que aquí se ve un mapa de los votantes no afiliados con ningún partido, que es una tendencia que se ha visto en Carolina del Norte, como veis, sobre todo a lo largo de las últimas 2 décadas. Históricamente había muchos votantes demócratas registrados en la parte este del estado, por eso que os decía antes de la antigua división demócrata-republicana este-oeste del estado de Carolina del Norte, y sin embargo ahora cada vez más, sobre todo en lo que es las montañas Apalaches, las zonas universitarias. En esta parte de aquí está, creo que es la Appalachian State University. Aquí en la parte cerca del triángulo de investigación también hay muchos votantes no afiliados. Aquí en la costa lo mismo. Me parece que aquí hay otra universidad en esta parte de aquí. Y Wilmington aquí abajo también tiene una. Pero bueno, que son votantes no afiliados con ningún partido. Parece que los millennials, los latinos, son los que son más dados a no afiliarse con ninguno. Entonces quizá eso indica que a nivel ideológico pues no es un estado tan marcado como puede ser Massachusetts, que es muy demócrata, o como puede ser
Wyoming, que es muy republicano. Entonces, esa es una parte interesante de Carolina del Norte y la razón por la cual lo hace un estado tan fascinante de analizar. Y luego lo otro que me gustaba comentar era que Cal Cunningham también hablaba de llegar a otro tipo de votantes, a algún sitio que los demócratas normalmente no van, que él a lo que se refiere es a las zonas más blancas del oeste de Carolina del Norte que normalmente ellos no han podido conquistar. Pues él habla un poco de intentar convencer a esos votantes para que se inclinen por ellos. En cualquier caso, los anuncios, una cosa en la que se centra el Lincoln Project es hablaba de la separación de familias, que es un poco para activar no solo a los votantes de suburb que detestan algunas de las decisiones que ha hecho la administración de Trump de separación de familias, que es uno de los grandes escándalos de parte de la administración de Trump antes de que llegara toda la pandemia del coronavirus, y luego también, por ejemplo, lo de Rusia. Yo creo que el hecho de que le hayan defendido tanto, no por el Russia Gate, sino también luego por todo el tema de la llamada con el presidente ucraniano y no sé qué, son ese tipo de escándalos que entre los votantes con estudios universitarios más progresistas los ha activado más a votar y se ha visto de forma más importante en estados del noreste. Pero quizá en esa parte, en esa burbuja de clase profesional blanca que hay en lo que es el triángulo de investigación, sí que puede tener un impacto. Y los demócratas necesitan que la participación en esa parte del estado, en Carolina del Norte, sea enorme, porque eso es lo que les va a permitir contrarrestar todo el voto de las zonas rurales en el resto del estado. Y luego la otra parte a la que puede terminar convenciendo ese asunto de la separación de familias es algo que se ve en el documental Immigration Nation de Netflix, porque ahí hablan un poco de la separación de familias que ha ocurrido entre inmigrantes hispanos latinos que viven sobre todo en el condado de Mecklenburg. Mecklenburg. Madre mía, no sé pronunciar. Aquí pone que es solo el 13,6% de población latina, pero esto es un condado súper poblado que está en Charlotte, y aquí es el condado en el que más población latina hay en números absolutos. Sin embargo, es verdad que aquí en Sampson y en Duplin lo que es el porcentaje con respecto al resto de la población sí que es mayor de población latina. De hecho, si puedo viajar a Carolina del Norte antes de las elecciones, quiero visitar esta zona porque me parece muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, que Mecklenburg, o como coño se llame, porque no lo voy a repetir más, es una de las partes donde también le interesa a los demócratas que se active ese votante hispano que parece haberse alejado de Biden en las últimas semanas, por lo que dicen las últimas encuestas. Pues no se le puede escapar mucho más, porque le interesa mantener o ampliar esos números, no solo de participación, sino también que no se vayan hacia los republicanos, para que luego también todo lo que es el muro ese rojo que os decía antes de las zonas rurales no se complemente con votantes hispanos que emigran desde el Partido Demócrata. Así que esto es un poco el resumen de lo que os quería contar sobre Carolina del Norte. Yo creo que no me dejo nada de lo más interesante que tiene el estado. Más o menos ya os habéis hecho una idea de cuáles son las divisiones ideológicas, demográficas. Lo que os decía antes del Black Belt, de ese cinturón negro, era una zona que en el pasado pues tenía un suelo muy fértil y por tanto había un montón de plantaciones donde trabajaban un montón de esclavos, y esos esclavos han construido después comunidades afroamericanas más rurales. Estamos más acostumbrados a que las comunidades afroamericanas estén dentro de las ciudades, sobre todo en el norte, por la emigración, esa gran emigración que se produjo después del fin de la esclavitud, incluso un poco antes. Estamos acostumbrados a hablar pues de Filadelfia, de Detroit, de Nueva York, y de esas ciudades donde la población afroamericana se concentra en las ciudades y vota mayoritariamente demócrata, pero en el sur, por toda esa parte del cinturón del algodón, que son esas zonas fértiles que seguían las plantaciones que se construyeron durante el periodo de colonización estadounidense, y donde esas antiguas comunidades afroamericanas de esclavos, después de su liberación, pues terminaron asentándose en regiones rurales como el Black Belt de Carolina del Norte, que, como os decía antes, vota consistentemente demócrata. Falta ver, pues, en qué porcentaje, cuál es la participación y cómo beneficia eso a candidatos como Joe Biden o como Cal Cunningham en la carrera al Senado. Por ahora, lo que sí que quiero terminar un poco es hablando de las encuestas. Este en realidad es, como habéis visto antes, un estado que ha estado muy apretado en carreras presidenciales previas, como las de Obama y también como la de Hillary Clinton y Donald Trump en 2016. En realidad es uno de los pocos estados que Donald Trump no ganó por encima del 50%. Es decir, que en realidad Carolina del Norte sigue siendo, y siguió siendo en 2016, un estado bastante disputado a nivel de carrera presidencial. Entonces, aquí vais a ver que está
mega apretado lo que respecta a las encuestas de Carolina del Norte. Veis aquí 47,9 para Joe Biden, 46,9 para Donald Trump. Está dentro del margen de error, es decir, que si gana Trump 2 puntos por encima, pues no significaría nada, porque las encuestas más o menos están en ese rango. Entonces, ya digo que esta es una de las carreras más apretadas, quizá junto con Pensilvania, que también está muy apretada, Florida, yo creo que son las que más, porque de momento Biden está muy favorecido en Michigan sobre todo, bastante favorecido más de lo esperado en Arizona y bastante favorecido más de lo esperado también en Wisconsin. Falta ver cómo sigue la cosa en Minnesota, que ya hablaremos de ello, cómo sigue la cosa en New Hampshire, en Maine, en Nevada. Pero en cualquier caso, la otra carrera importante aquí es el Senado, que no sé si me lo marcará, pero bueno, aquí veis aquí a la derecha abajo de mi cara, veis que Cunningham más 1, más 2, más 7, más 1, más 3, más 3, más 7, más 10. ¿Veis? Es lo que decía antes, ¿no? Que había encuestas que se han hecho en agosto que tenían a Cunningham pues 10 puntos por encima, 8 puntos por encima, 9, 5, 3, 5, que están por encima del margen de error algunas de ellas, y sin embargo en estas últimas vemos que ya es solo 3, 3, 1, 2, 1, o sea que está un poquito más ajustado últimamente. Y eso, ahora sí, ya todo lo que tenía que contar. Espero que os haya gustado este nuevo informe de campaña, lo quería dejar en 1 hora, lo he conseguido, así que la semana que viene volveremos al Rust Belt. Todavía no he decidido si voy a hablar sobre Wisconsin o Pensilvania. Como parece que las encuestas marcan que en Pensilvania va a estar más apretado, quizá lo dejo para una semana posterior, así que Wisconsin pinta como favorita para el martes que viene. Un besito y nos vemos el jueves en el Noticiario Enanísimo. Adiós.